Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre el sistema urinario. Espero que lo disfruten. Vamos a empezar hablando sobre las funciones del sistema urinario. Probablemente la más intuitiva sea la capacidad de excretar desechos por parte del riñón a través de la orina, la regulación de la cantidad de agua que tenemos en el cuerpo, esta que va vinculada directamente con el control de la presión arterial, pero también el riñón va a participar en otras actividades como el equilibrio electrolítico, el equilibrio ácido-base, la producción de algunas hormonas como eritropoyetina para la formación de eritrocitos, el metabolismo de vitamina D, ya que va a hidroxilarla para que pueda hacer su acción y entonces favorecer la absorción de calcio, y la liberación de otra hormona llamada renina que también va a regular la presión arterial. Esto es de modo muy general, ya que existen múltiples funciones. Vamos a dividir el tema en dos regiones. Una es la parte del riñón, que es propiamente el filtro que va a, valga la redundancia, filtrar la sangre y a su vez decidir qué se queda y qué se va. Y la parte de conducción de la vía urinaria. En esta primera parte sobre el riñón, lo primero que tenemos que decir es que el riñón macroscópicamente, cuando lo vemos, es un órgano que está compartamentalizado en lóbulos. Vamos a ver que hay como regiones que lo dividen macroscópicamente y cada uno de estos lóbulos renales va a estar constituido por una región como triangular que se llaman pirámides renales. Y esto pues es importante porque están separadas vascularmente unas de otras. Y estas pirámides van a estar rodeadas por algo que se llama corteza, ¿no? O regiones corticales. Toda la estructura del riñón se basa en esta, este conjunto de células que forman la nefrona y que hablaremos de ellas más adelante a fondo. Vamos a empezar hablando que de afuera hacia adentro el riñón está recubierto por una cápsula que es de tejido conectivo. Esta recibe un nombre, un epónimo, que es la cápsula de Gerota. Y esta cápsula va a contener al riñón. Vamos a ver que carece de tejido conectivo, tiene muy poco tejido conectivo, de modo que esta cápsula pues le da este sostén. Después, en una región más profunda, vamos a encontrar la corteza renal y esta corteza renal se va a caracterizar por tener una gran cantidad de vasos sanguíneos, recibe más o menos el 90% del aporte sanguíneo de todo el riñón, que esto equivale más o menos a litro 200 de sangre cada minuto. Es decir, que el riñón filtra toda nuestra sangre en un lapso de 4 a 5 minutos. Y así lo está haciendo todo el tiempo y decidiendo que se queda y que se va. Y después la región más profunda, que sería la médula, que se caracteriza por la presencia de estas pirámides que les comenté. ¿Sale? Yendo más adelante, cuando vemos la anatomía microscópica del riñón, nos damos cuenta que en las regiones de la corteza están estas estructuras llamadas nefronas y concretamente están los segmentos iniciales de estas nefronas llamados corpúsculos renales. Prácticamente donde empiezan los corpúsculos renales hacia arriba será la corteza y hacia las regiones más profundas donde están el resto de sus túbulos es la médula. Otra de las límites anatómicos que tenemos para definir la corteza y la médula es la presencia de un tipo de vaso sanguíneo que son las arterias y venas arqueadas o arcuatas. Ya hablaremos de esto en la parte vascular, pero bueno, entender que la corteza sobre todo tiene los corpúsculos y la médula tiene la mayor parte de los túbulos de la nefrona. Cuando vemos cortes histológicos, empezando de afuera hacia adentro, podemos ver la cápsula renal. Esta cápsula de Gerota no es raro que presente grasa en su alrededor. En en los niños o en los bebés podemos encontrar sobre todo grasa parda, pero en los adultos se sustituye por grasa unilocular. Y después esta cápsula tiene dos regiones, una más externa que se compone de abundantes fibras de colágena, principalmente tipo 1, es un tejido conectivo denso irregular, y pues los fibroblastos que sintetizan esa colágena. Y en regiones más profundas podemos ver algunos miofibroblastos, que también son fibroblastos, pero con capacidades contráctiles. Esto es, le da cierto aumento en la resistencia a la tensión a esta cápsula, porque al recibir tanta sangre, pues digamos que tiene que mantenerse contenido el riñón. En un acercamiento, en esta micrografía de microscopía óptica de campo claro, en contención de Achille, podemos ver cómo están todas estas fibras de colágeno depositadas en la corteza y aquí abajo algunos núcleos de estos miofibroblastos de la región más profunda de la corteza, ¿no? Perdón, de la cápsula. Y después aquí abajo ya vemos zonas de la corteza caracterizadas por este laberinto de tubos que de hecho se conoce así como laberinto cortical.
Hablando de la corteza, vamos a reconocer tres estructuras: los corpúsculos renales, también llamados de Malpighi, el laberinto cortical y los rayos medulares. Ahorita van a entender más de qué se trata. Cuando yo quiero definir si estoy viendo un corte histológico y este corte histológico es de la corteza o es de la médula, lo primero que tengo que buscar es la presencia de estas estructuras como esféricas, que son los corpúsculos renales. Si yo las veo, sin dudar estoy en la corteza, ¿sale? Porque estas no existen en la médula. Entonces, estos son los corpúsculos renales. Ahorita les cuento de qué se conforman. Y después, toda la serie de tubos que veo alrededor son los laberintos corticales. Y probablemente tengan que entrenar a su ojo, pero estos laberintos corticales presentan algunos tubos que son más cerrados y tupidos con algunas proyecciones en su membrana y otros tubos que son células más limpias, más cúbicas, que son los túbulos colectores y que estos se le conocen como rayos medulares. Vean en esta otra imagen con HY, los corpúsculos renales, ¿no? Veo al menos 4 en esta micrografía. Después veo todo este laberinto cortical y si me fijo, de repente encuentro estos tubos con células cúbicas que no tienen proyecciones prácticamente en su superficie apical y que son túbulos colectores. Y esos túbulos colectores se denominan rayos medulares a nivel de la corteza. Vean esta otra imagen, otra vez 4 corpúsculos renales, una serie de laberinto cortical y justo aquí nos señalan a los túbulos colectores, ¿no? Estas células más claras que están formando estructuras más grandes, tubulares. Vean esta imagen en un corte ya no tan transversal, más bien oblicuo o longitudinal, donde puedo ver múltiples corpúsculos renales. De menos estoy viendo unos 12 o 15 corpúsculos renales y después veo estos tubos largos, largos, largos que descienden de forma paralela. Estos son gran parte de los túbulos colectores que a la altura de la corteza se denominan rayos medulares. Y estos son como los drenajes por los cuales todas estas nefronas van a vertir su contenido, este ultrafiltrado del plasma que logran. Cuando pasamos a la médula, habiendo entendido que la corteza se caracteriza por las porciones iniciales de las nefronas, la médula lo que la comprende es todas las regiones profundas y hay tres elementos que encontramos. Uno son las pirámides renales, que son estas que estoy delimitando, que se ven como triangulares, con un vértice yendo hacia el centro, que es la región del ilio renal. Y después tenemos que estas pirámides renales tienden a confluir hacia este vértice y por ende van anastomosando, van uniendo todos sus tubitos de drenaje y estos tubitos a nivel de la parte más profunda de la médula se denominan conductos de Bellini y a los costados entre una pirámide renal y otra, aquí en medio, en estas regiones, hay zonas parecidas a la corteza. A estas se les llaman columnas corticales. Por definición pertenecen a la médula, aunque el tejido que las compone pues es idéntico al de la corteza, ¿no? Entonces, si hiciéramos una especie de rebanada de pizza triangular, tendremos que la superficie sería la corteza y todo lo demás sería la médula, donde la médula la comprende una pirámide renal con la mitad de las columnas corticales que la rodean y bueno, todo lo que contiene la pirámide. Cuando vemos la región del vértice de estas pirámides renales, encontramos esta zona que termina como en perforaciones. A esta zona se le llama el área cribosa. Justamente esto de las cribas se hace alusión a que está perforada. Y también se le conoce a esta región como la papila renal. Digamos que la papila es el vértice por completo, donde acaba la pirámide renal, y el área cribosa es la región que está perforada, ¿no? Y aquí estos tubos grandotes que se ve que están drenando son los conductos de Bellini, ¿no? Que se están anastomosando. Aquí se ve muy bien como un túbulo colector y otros se anastomosan para formar uno más ancho. Y esto va a drenar a parte de la vía urinaria, que son los cálices menores, pero ya hablaré de ello más adelante. Vean en esta otra imagen, igual estoy viendo el vértice de una pirámide renal, es decir, estoy viendo una papila renal y aquí veo el área cribosa y veo los conductos de Bellini, que son todos estos huecos porque son tubos enormes que se están anastomosando. De hecho, del lado derecho, este epitelio que están viendo aquí es epitelio, es urotelio, ¿no? Es un epitelio transicional, el cual puede cambiar su forma aquí en unas capas muy delgadas y a nivel de vejiga, pues ya lo veremos más engrosado. Cuando hablamos de la médula, podemos también dividirla en una región externa y una región interna. ¿De qué depende esto? De la nefrona. Fíjense, la nefrona empieza en esta región que yo les dije que se llama corpúsculo renal, pero en realidad el corpúsculo renal se compone de dos regiones, a su vez.
el glomérulo renal, que aquí está mal señalado porque el glomérulo renal son únicamente los vasos sanguíneos, es decir, es en la parte de vasos sanguíneos, y después esta región que rodea los vasos sanguíneos se le conoce como cápsula de Bowman. Pasando la cápsula de Bowman tenemos esta porción dilatada y que está como hecha churrito, como toda contorneada, que es el túbulo contorneado proximal. Y después tenemos esta región delgada, que es el asa de Henle. Y esta asa de Henle tiene una porción descendente y una porción ascendente. Y la porción ascendente tiene una porción delgada y una porción gruesa. Y después vuelve a hacerse como giros, ¿no? Entonces este es el túbulo contorneado distal y esto llega a drenar a un túbulo colector. Entonces, pon pausa si es necesario y memoriza o trata de aprenderte todos estos segmentos. Algo que tengo que contarte es que en esta región entre la porción ascendente gruesa y el túbulo contorneo distal hay una región especializada que se llama la mácula densa, pero ya te cuento de eso adelante. A lo que voy ahorita es, fíjense cómo en el segmento externo o en la capa externa de la médula, si yo hiciera un corte transversal, encontraría únicamente túbulos gruesos, ¿no? Parte del túbulo contorneo proximal, parte del túbulo contorneo distal y del túbulo colector. Y yo cuando hago cortes en la parte más profunda de la médula, veo los segmentos delgados de las asas de Henle. Entonces, en un corte histológico, dependiendo si veo cortes gruesos o delgados, puedo definir si estoy en la capa más superficial o más profunda de la médula. Y justo es la idea de estas imágenes. Vean cómo aquí tengo algunos de estos tubos donde veo células más o menos gorditas, ¿no? Entonces, muy probablemente no veo prácticamente regiones muy planas, tal vez esta de aquí, ¿no? Esto podría ser una parte de una asa de Henle. Estos son también partes de la asa de Henle, pero de la porción gruesa ascendente. Entonces, probablemente estoy en una región intermedia de la médula, ¿no? Donde veo porciones gruesas y delgadas. Vean aquí cómo prácticamente estoy viendo puras porciones gruesas, ¿no? Aquí nos señalan los túbulos colectores, ¿no? Con estas células mucho más grandes y un poco más pálidas. Y aquí las regiones eh, ascendentes y descendentes de las Henle, pero siempre en sus porciones gruesas, no veo regiones delgadas, de modo que estoy en una capa más superficial de la médula. Y en este acercamiento la misma idea, ¿no? Aquí veo un túbulo colector al centro, con estas células más paliduchas, y después veo partes del asa de Henle probablemente aledañas, y entonces estoy infiriendo que estoy en una parte más superficial de la médula. Ven aquí, cambia el escenario porque aquí veo regiones muy delgadas. El asa de Henle en sus porciones delgadas son así de delgadas, parecen endotelios. De hecho, una de sus características es que sus núcleos protruyen hacia la luz. Vean esta imagen. Este es un capilar, no confundirlos. Aquí hay otro capilar, ¿no? Y después veo algunas porciones gruesas. Entonces, aquí estoy en las regiones más profundas de la médula. Vean otra de estas imágenes de regiones profundas de la médula y vean qué bonito. Aquí se ven las asas de Henle, ¿no? Con unos núcleos muy saltones hacia el centro de la luz, algunas porciones de túbulos colectores que son más gruesas, pero si se dan cuenta, la gran mayoría de túbulos, todos son súper delgaditas. Entonces aquí estoy en una región muy profunda de la médula renal y veo algunos capilares porque hay abundantes capilares rodeando estas asas de Henle. Y aquí túbulos colectores, ¿no? Aquí uno, aquí arriba otro, de este lado otro. Aquí misma historia, vean los túbulos colectores ya más gorditos todavía, seguramente estos ya son conductos de Bellini, es decir, estoy en zonas muy profundas de la médula y veo todas las asas de Henle muy, muy, muy delgaditas, ¿no? Vean cómo, pues prácticamente no tienen volumen sus células epiteliales. Y bueno, habiendo dicho todo lo anterior alrededor de esta primera división sobre corteza y médula renal, vamos a hablar de la unidad mínima funcional del riñón, que es la nefrona. Como les dije, la nefrona en su primera porción se compone de algo que se llama el corpúsculo renal. Pero fíjense que este corpúsculo renal tiene dos orígenes. Por un lado, son vasos sanguíneos que vienen y hacen una madeja, como una bola de estambre, ¿no? Y esa madeja o ese penacho se le conoce como el glomérulo renal o penacho glomerular. Y aquí es interesante porque es una arteriola que se llama la arteriola aferente. Esta arteriola aferente se diferencia en estos capilares que vamos a ver que son capilares fenestrados sin diafragma y después da origen a la arteriola eferente. Es decir, viene arteriola, capilar, arteriola, ¿sale? Y después va a bajar a la profundidad y va a formar
otros capilares que son los capilares peritubulares, que son los vasos rectos, ¿sale? Entonces, este es una especie de sistema porta, en el cual paso por dos sistemas capilares sin que haya arteria vena como tal. En fin, este corpúsculo renal se compone de este glomérulo renal y después la nefrona propiamente rodea a este glomérulo renal con algo que se llama la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman tiene dos porciones, una que está pegada al glomérulo, que es la capa visceral, y otra que está despegada, ¿no? Que está formando esta esfera por su límite externo, que es la capa parietal. Y en medio de estas dos capas hay un espacio que se conoce como espacio urinario o espacio de Bowman. Después, más adelante, esta nefrona va a empezar a hacer estos túbulos contorneados, ¿no? Que es el túbulo contorneado proximal y el túbulo recto proximal. Algunos autores clasifican a toda esta sección como túbulo contorneado proximal, es decir, no hacen distinciones entre el túbulo contorneado y esta porción recta. Algunos sí, dependerá a quién leas. Después viene el asa de Henle, que es esta porción delgada, que como te expliqué, tiene una porción descendente y una porción ascendente. E igual, la mayoría de autores involucran a esta porción gruesa, ¿no? Como parte de la asa de Henle y la dividen como porción delgada ascendente y porción gruesa ascendente. Ah, la última parte es el túbulo contorneado distal, pero como te dije hace rato, entre la porción recta y el túbulo contorneado en esta región hay una zona especializada que se denomina la mácula densa. De esta, insisto, hablaremos más adelante. Y después esta nefrona va a drenar a estos tubos más gruesos, que son los túbulos colectores, que se van a ir anastomosando para formar estos conductos de Bellini. Justo estos túbulos colectores en las regiones más corticales, es decir, cuando se extienden hacia arriba, son los denominados rayos medulares, que no son más que túbulos colectores que están drenando a estas nefronas. De aquí te dejo de tarea que investigues cuál es el concepto de túbulo urinífero, lobulillo renal y lóbulo renal. Otra vez, túbulo urinífero, lobulillo renal y lóbulo renal. Lo vamos a discutir en clase. Siguiendo con las nefronas, debes de saber que hay distintos tipos de nefronas. La nefrona clásica que te explicamos en los libros es esta nefrona muy grandota que está muy cerca entre la región corticomedular. A estas se les llaman nefronas yuxtamedulares, ¿no? Que están al ladito de la médula, ¿no? Entonces, estas son las nefronas más grandes del cuerpo y las más funcionales. Por desgracia, son las menores en frecuencia. Tenemos más o menos 1 millón de nefronas por riñón y solo un 15% de estas son nefronas yuxtamedulares. La mayoría en realidad son nefronas como estas, en las cuales son muy chiquitas. Ve como su asa de Henle pues prácticamente es inexistente comparada con la de esta nefrona que es enorme, ¿no? Y estas nefronas corticales ah, comprometen la gran mayoría, ¿no? Son como enanitos. Eh, Estas nefronas corticales dan muy poca funcionalidad, filtran muy poco, aunque son las más numerosas, y algunos autores describen unas intermedias, ¿no? Que así las denominan nefronas intermedias y que justo están a la mitad entre una nefrona cortical y una yuxtamedular. Por demás, la más importante funcionalmente es la yuxtamedular. Y bueno, empezando con la primera porción de la nefrona, vamos a hablar del aparato de filtración, es decir, la zona en la cual entra la sangre y se filtra o aparece el primer filtrado, el primer ultrafiltrado de plasma que va a dar origen a esto que al final se va a volver orina, pero aquí que todavía es un ultrafiltrado del plasma. A esta región se le conoce funcionalmente como el aparato de filtración. Y este aparato de filtración está compuesto en primera parte por el glomérulo renal, que, ojo, son vasos sanguíneos, son capilares. Estos capilares son capilares fenestrados y no tienen diafragma. Después, estos capilares fenestrados, digamos que están envueltos por una célula que compone la capa visceral de la cápsula de Bowman, que se llama podocito, y entre ellos, tú sabes que los epitelios siempre tienen membranas basales. Aquí lo que pasa es que entre las dos células, es decir, entre la célula endotelial y el podocito, forman una membrana basal que aquí se muestra en color café, ¿no? Y es la membrana basal glomerular. Esta membrana basal tiene características relevantes, ya que cuando la vemos en la microscopía electrónica, fíjate, aquí abajo estás viendo la célula endotelial y después esto que está marcado con las flechas que dice MB es la membrana basal glomerular. Y de hecho, si eres un poco, si alcanzas a ver bien, hay dos letritas abajo, LRE y LRI. Estas son las láminas raras, es decir, la membrana basal glomerular se divide, es como un sándwich, en el cual las tapas externas de ese sándwich se llaman láminas raras externa e interna, y estas se componen sobre todo de
heparansulfato. Y el heparansulfato lo que hace es presentar cargas muy negativas electrostáticas. ¿Para qué? Para repeler cargas negativas. ¿De quiénes? Principalmente de proteínas. Entonces, digamos que magnéticamente esta membrana basal glomerular repele que se puedan salir proteínas, por ejemplo, la albúmina. Y en la región del centro está la lámina densa, ¿no? Y esta lámina densa se compone de colágena tipo 4, como una membrana basal normal, nada más que más engrosada, y tiene una forma de red, de modo que es un filtro mecánico. Entonces tenemos una parte electrostática con las láminas raras en los extremos y la lámina densa que está al centro, que es un filtro mecánico. Y después vamos a ver que hay un tercer tipo de célula aquí que se llaman células mesangiales intraglomerulares. Estas células mesangiales se parecen mucho a macrófagos. De hecho, más bien tienen función fagocítica y también tienen que ver con algunos procesos inflamatorios. Son capaces de secretar algunas interleucinas y algunos factores de crecimiento, particularmente el factor de crecimiento derivado de plaquetas. En fin, yendo más adelante, fíjate, en la imagen de arriba te muestro cómo se ve un podocito, ¿no? Que está envolviendo estos capilares fenestrados, ¿no? Del aparato de filtración, y vean cómo este podocito tiene prolongaciones. Estas prolongaciones se denominan prolongaciones primarias, que a su vez se dividen en prolongaciones secundarias, que son como deditos. Y estos deditos o prolongaciones secundarias también se le conocen como pedícelos. Y estos pedícelos se articulan con los de otros podocitos, como ves en la micrografía electrónica de barrido de un costado, y entre ellos, entre un dedito y otro, el espacio que es microscópico, pero que forman entre los dos, se le conoce como hendidura de filtración. Y ahí hay como un tejido conectivo encima que se llama el diafragma de la hendidura de filtración. De hecho, si recuerdas en esta imagen que vimos previamente, está la célula endotelial acá abajo, la membrana basal glomerular, y ve, aquí se ve el espacio entre un pedicelo y otro, y lo que indican las flechitas son esas hendiduras de filtración. Entonces, fíjate cuán pequeño se hace el espacio por el cual tiene que toda la sangre que está aquí adentro pasar por este filtro de membrana basal, por esta hendidura de filtración para poder llegar al espacio de Bowman, es decir, el espacio que existe entre la capa visceral y la capa parietal de la cápsula de Bowman. Aquí en la imagen de abajo se representa esquemáticamente cómo está la célula endotelial, la membrana basal glomerular en rosita y el podocito, ¿no? Y cómo en un aumento vemos esta membrana basal glomerular con sus láminas raras interna y externa que poseen cargas negativas por el heparansulfato y la lámina densa que es principalmente colágena tipo 4, entre otras proteínas estructurales que aquí te muestran. Y ven, cuando veo yo en microscopía óptica, lo que estoy viendo aquí es justo un corpúsculo renal y puedo alcanzar a ver las células endoteliales, puedo ver los vasos sanguíneos. Ven aquí está el núcleo de una célula endotelial y cómo da la vuelta para formar este vaso sanguíneo. Ahí veo un eritrocito allá adentro. Ven aquí cómo captamos adentro de este glomérulo un neutrófilo, ¿no? Un polimorfo nuclear. Y después veo estos núcleos grandotes como azules. Estos son parte de los podocitos que están envolviendo estas células endoteliales y después encuentro unos terceros tipos celulares, vean estas células más basófilas, esta aquí que está señalada, esta de acá abajo, que son las células mesangiales, que es el mesangio intraglomerular, porque está adentro del corpúsculo renal. Esto para diferenciarlo de las células que están aquí afuera, ¿no? Que se llaman también mesangiales, pero son mesangio extraglomerular y que ya hablaré de ellas en un momento. Vean cómo entre la capa visceral, que es de los podocitos, y la capa parietal, que es esta de aquí afuera, que es un epitelio plano simple, te adelanto, esta ya no está formada por podocitos, son un epitelio plano simple. Entre estas dos hay un espacio, que es el espacio de Bowman o espacio urinario. Aquí arriba se ve mucho mejor cómo están los podocitos, y en la capa parietal se ven estas células planas. Ven aquí más imágenes de glomérulos con distintas técnicas, ¿no? Y vean cómo pueden variar un poquito en cómo se ven sus coloraciones y morfología, pero es la misma célula. Aquí veo núcleos de podocitos, veo capilares, veo el espacio urinario, veo la capa víscera de la cápsula de Bowman, lo mismo aquí abajo, en todas las cuatro imágenes, ¿no? Puedes ponerle pausa y verlas con detenimiento y trata de identificar las células del endotelio, las células de los podocitos, la capa visceral y parietal de la cápsula de Bowman, e incluso se pueden ver algunas células mesangiales intraglomerulares y algunas extraglomerulares. Y esta es la representación esquemática, ¿no? Donde está la arteriola aferente que forma todos estos capilares glomerulares que están envueltos por estos podocitos, ¿no? Todos estos serían los pedícelos de los podocitos. Con una línea morada intensa se ve la membrana basal glomerular y aquí el mesangio intraglomerular. Después en azul clarito se ve
la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y aquí se ve parte del mesangio extraglomerular, que son estas células moraditas. Y bueno, después vamos a ver, te adelanto un poco de noticias, la arteriola aferente y eferente, como buenas arteriolas, ustedes saben que tienen células de músculo liso que las envuelven. Sin embargo, van a estar modificadas aquí. Estas células de músculo liso van a poseer algunos gránulos con un péptido llamado renina y se denominan aquí células yuxtaglomerulares, pero ya te hablo de ello más adelante porque estas tienen que ver con un pedazo de la nefrona que es la mácula densa, de la cual ya te conté hace ratito, y que interviene en la regulación de la presión arterial. Por último, este corpúsculo renal se divide en un polo vascular, ¿no? Que es por donde entra el penacho glomerular, y el contrario, que es el polo urinario, que es por donde sale este ultrafiltrado del plasma para ser modificado posteriormente. El siguiente segmento que vamos a ver es el túbulo contorno proximal. Las células aquí presentan una gran cantidad de mitocondrias en su base. De hecho, se le llaman estriaciones basales por todas las mitocondrias. Forman un patrón como de rayitas y van a tener un borde en cepillo, que son microvellosidades muy largas. Su forma es cúbica, ¿no? Y va a ser donde se reabsorba la mayor cantidad de sodio, agua, aminoácidos y algunos péptidos. Eh, Como te comenté hace rato, muchos autores lo que hacen es que todo el túbulo contorneo proximal lo unen con la porción descendente gruesa, ¿no? Y lo dividen en tres segmentos funcionales llamados S1, S2 y S3. Fíjate, esto es como para una nefrona cortical y esto para una yuxtamedular. Eh, para fines histológicos todo se ve igual. Sin embargo, funcionalmente sabemos que la región S1 es más activa metabólicamente que la S3 y la S2 tiene características intermedias, solo que conozcas estos conceptos. Y en la microscopía lo que podemos ver son estas células cúbicas muy bien delimitadas y vean cómo se ve como si tuvieran muchos pelitos encima. Estas son sus microvellosidades muy largas que sirven principalmente para aumentar la superficie de absorción y así poder reabsorber pues la gran cantidad de el filtrado de la sangre que se hizo inicialmente. Cuando vemos la microscopía electrónica, en este caso de transmisión, veo estas células, ¿no? Vean la gran cantidad de mitocondrias que hay en su interior y vean sus microvellosidades, que son muy, muy largas. De hecho, se ven también muchos huequitos en la región apical. Estos se le llaman canalículos apicales y es porque hay una gran cantidad de transitosis, ¿no? Hay muchos fenómenos de endocitosis y exocitosis. El riñón no solo absorbe todo lo que filtró del corpúsculo renal, sino también resorbe, es decir, regresa al filtrado del túbulo urinario para que se regresen cosas que se habían pasado por altas. Y algunas células en sus porciones basales vemos estas mitocondrias muy bien apiladas en la base, que son las estrías basales de las cuales te hablaba hace un momento. Funcionalmente hablando, el túbulo contorno proximal va a ser el responsable de la absorción de la mayor cantidad de sodio y agua, así como de aminoácidos, glucosa y péptidos. Esto es relevantísimo. Cuando en un examen general de orina vemos que el paciente está tirando glucosa, está tirando proteínas y se está deshidratando, seguramente es porque el túbulo contornado proximal tiene algún problema y esto se debe a los mecanismos de transporte que genera. Vale la pena denotar que histológicamente tiene múltiples uniones celulares ocluyentes para hacer hermético lo que es la luz intraluminal del túbulo urinario y la parte vascular que está por fuera. También va a tener algunas uniones adherentes para mantener fijo esto y que no se vayan a despegar las células. Y bueno, tiene un gran consumo de bombas, ¿no? En este caso te ponen aquí los transportes activos. Ve aquí una bomba sodio-glucosa o sodio-aminoácidos. Aquí algunas bombas de calcio, de cloro. Aquí la ATPasa sodio-potasio que ayuda a mantener el equilibrio, ¿no? De hecho, gracias a esta ATPasa sodio-potasio es que podemos jalar o recuperar tanta agua a nivel del túbulo contorneado proximal. Después pasamos a la asa de Henle y esta tiene porciones delgadas. La porción delgada es la descendente y la porción más gruesa es la porción ascendente. Sus células pueden poseer algunas microvellosidades, aunque en menor cantidad respecto al túbulo contorneo proximal. Son más chaparritas, más alargadas y metabólicamente menos activas. Cuando vemos en cortes de microscopía, en un corte transversal, las vemos así, como estas, ¿no? Vemos células muy delgaditas, con núcleos que protruyen hacia la luz, y estos son los segmentos descendentes, y los ascendentes probablemente sean estos que son un poquito más altos.
En la microscopía electrónica vemos como todavía tienen una gran cantidad de mitocondrias, pero vean sus proyecciones apicales, ya casi no tienen microvellosidades a diferencia de las que tenían las del túbulo contorneado proximal. Funcionalmente, las cosas más relevantes de la saya Henle es que en la porción descendente es permeable al agua, es decir, permite el escape de agua para que se recupere toda la gran cantidad de agua que se filtró inicialmente en el corpúsculo renal, y son impermeables a sales a este nivel. Y por otro lado, esto logra que la orina se vaya concentrando. Los números que ves ahí es la osmolaridad. Entonces, de llegar a una osmolaridad de 300, cercana a la del plasma, vean, puede llegar hasta 1200 por toda la pérdida de agua. Pero después en la parte ascendente resulta ser que es impermeable al agua y permeable a sales. Es decir, permite el escape de sodio y cloro, ¿no? Y esto vuelve a hacer que la osmolaridad ya de 1200 disminuya y llega hasta 100. Es decir, ya se vuelve hiposmolar respecto al plasma. Esto va a ser muy importante porque el asa de Henle juega con las osmolaridades y los vasos rectos que están alrededor de ella para poder hacer que la orina se concentre de ser necesario. Y imagínate, si cada 4 a 5 minutos filtra todo el volumen sanguíneo, pues ni modo que orináramos todo el volumen sanguíneo cada 4 o 5 minutos. No la pasaremos en el baño, ¿no? Entonces, gracias a estas peculiaridades en los iones y las moléculas de agua que permiten no pasar, es que podemos concentrar la orina y solo producir un volumen mucho menor al que se filtra todos los días. Los túbulos rectos distales se parecen muchísimo, lo que les comentaba hace rato, ¿no? Algunos autores lo clasifican como la porción ascendente gruesa del asa de Henle. La realidad es que la única cosa que me gustaría denotar de este túbulo recto ascendente o porción gruesa ascendente del asa de Henle es la presencia de esta bomba, la bomba sodio-potasio 2 cloros. Esta bomba sodio-potasio 2 cloros es susceptible de ser bloqueada. ¿Cuál es la función? Pues justo agarrar sodio, potasio y dos moléculas de cloro y del lumen de donde se está formando la orina, jalarlo a la célula y de ahí mandarlo a la sangre. Es decir, recuperar estos iones. ¿Qué pasa si yo a alguien le bloqueo esta bomba? Voy a obligarlo a orinar sodio, potasio y cloro. Y esto va a hacer que el paciente orine sales y por ende también orine agua. Y eso va a disminuir el volumen de sangre y eso baja la presión. Entonces, algunos fármacos que bloquean esta bomba, que se denominan diuréticos de asa, ¿no? Lo que logran es bajar la presión arterial. Todavía son usados. Después, tenemos que también en esta región se sintetiza una proteína que es la proteína de Tams-Horsfall o el nombre no epónimo que es la uromodulina. Y esta proteína tiene dos propiedades. Llama la atención porque se produce a modo de monómeros en la sangre y después se internaliza por la célula y se arman polímeros. Y esta proteína de Tams-Horsfall se libera al túbulo urinario o esta uromodulina. ¿Y cuál es su función? Principalmente formar redes para que si hay bacterias en la vía urinaria, por ejemplo aquí te ponen Escherichia coli, pues la bloquean, ¿no? Prácticamente favorecen que se atrapen estas bacterias. Entonces se dice que tiene propiedades bacteriostáticas y también que impide parcialmente la formación de cristales. Entonces, digamos que es la forma en la que el riñón se protege para que no se formen cristales dentro de él y que no vaya a haber daño por alguna infección. Claramente no siempre es efectiva, de ahí que pues puedan producirse infecciones, pero es importante recordar que se produce. Después tenemos el túbulo contorneado distal. Sus células son muy similares a las del túbulo contorneado proximal, solo que tienen menos microvellosidades. De hecho, aquí, por ejemplo, en la imagen de aquí que estoy señalando es un túbulo contorneado proximal, donde veo su luz apical, ¿no? Todo este centro está relleno de todas las microvellosidades tan importantes que tienen estas células. Y el túbulo contorneado distal, donde ya las células se ven más pálidas, con una menor cantidad de proyecciones en su membrana. Cosas relevantes del túbulo contorneado distal, más que morfológicamente, funcionalmente, es que posee algunas bombas, por ejemplo, esta bomba de sodio-cloro, y que es susceptible de ser bloqueada por los diuréticos tiacídicos como hidroclorotiazida o clortalidona, que también son fármacos que se usan para hipertensión. Y lo que hace es, otra vez, esta bomba está diseñada para que el sodio y el cloro se reabsorban y entonces no los orinemos. Si yo bloqueo esta bomba, pues voy a orinar más sodio y más cloro y por ende más sales y por ende pues más agua y entonces voy a bajar la presión arterial porque voy a perder líquidos. Y también otra de las funciones importantes del túbulo contorneado distal es que posee receptores para aldosterona.
Si te acuerdas, la aldosterona la vimos cuando hablamos de corteza suprarrenal. Y si te acuerdas todavía más, cuando hablábamos de mensajeros y demás en primer bloque, dijimos que había hormonas que son intranucleares, que tienen receptores intranucleares. Pues la aldosterona, como buen derivado de el colesterol, se mete hasta la célula, se mete al núcleo y activa factores de transcripción para que se produzca este canal, el ENaC, que es un canal de sodio. Entonces, cuando la aldosterona está presente, este canal de sodio se expresa y reabsorbemos sodio. Y entonces, al retener este sodio en el cuerpo, pues aumenta el volumen sanguíneo y por ende aumenta la presión arterial. De modo que si bloqueamos la aldosterona, ¿no? Damos medicamentos que bloquean aquí, como uno podría ser el amiloride, que bloquea directamente al ENaC, o como tal al receptor de aldosterona, que sería la espironolactona. Podemos hacer que no se expresen más estos canales y entonces podemos usarlos como antihipertensivos, aunque no es muy recomendable porque el hecho de bloquear esta bomba hace que el potasio, el sodio y el potasio llevan una relación importante. En el momento en el que el potasio ya no puede entrar a la célula, no se puede intercambiar en la bomba de sodio-potasio y entonces se acumula el potasio en sangre y eso pues puede ser letal. Yendo más adelante, les comenté que entre la porción gruesa ascendente y el túbulo contorneado distal tenemos esto llamado aparato yuxtaglomerular. Este aparato yuxtaglomerular está justo entre la arteriola aferente, la eferente, a nivel del corpúsculo renal. Justo ahí en medio encontramos esta región del tubo, ¿no? Donde sus células del túbulo urinario están especializadas. Se ven como más delgadas, más altas, un poco más pálidas y estas se llaman células de la mácula densa. Estas células de la mácula densa son capaces de percibir las concentraciones de sodio a nivel de la nefrona, a nivel distal. De modo que si en un momento dado hay una baja concentración de sodio, estas células transmiten esa información hacia estas células yuxtaglomerulares, de las cuales te hablé hace un momento. Estas células yuxtaglomerulares son las células de músculo liso modificadas de las arteriolas que dan origen al glómerulo renal. ¿Y qué es lo que ocasionan? Bueno, pues al activarse la mácula densa y darle como la señal a las células yuxtaglomerulares, estas van a liberar renina y la renina va a tener como función principal aumentar la presión arterial. De hecho, lo que hacen es que inducen vasoconstricción de la arteriola eferente y vasodilatación de la aferente, de modo que aumenta el filtrado glomerular y así el riñón filtra más sangre y eso mantiene la salud del riñón. Eso es la forma en la que el riñón se está defendiendo. Indirectamente causa la presión arterial elevada. Esto es importante porque ya hay fármacos que pueden bloquear esta vía, pero bueno, esto lo discutiremos en clase. El tercer elemento que conforma al aparato yuxtaglomerular, aparte de las células de la mácula densa y las células yuxtaglomerulares, son las células del mesangio extraglomerular. Todavía no tenemos muy claro cuáles son las funciones de estas células, pero bueno, se consideran como parte de este aparato. En las fotografías de microscopía, aquí podemos ver un corpúsculo renal con el penacho glomerular, con la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y vean, en esta región veo un túbulo de la nefrona y veo estas células que están más pálidas y más grandotas. Estas son células de la mácula densa y muy probablemente estas que están aquí son células del mesangio extraglomerular. Vean en esta otra imagen, igual veo el corpúsculo renal, estoy en corteza y aquí veo otra vez cómo estas células del túbulo contorneado distal están modificadas. Entonces yo identifico que estas son células de la mácula densa y por ende aquí puedo ver células del mesangio extraglomerular, ¿no? Las arteriolas aferentes, de hecho seguramente esta célula que se ve como con un pigmentito ahí adentro, probablemente son de estas células yuxtaglomerulares que pueden liberar renina. Evidentemente, cuando lo ponemos en un esquema, aquí se ve todo muy bonito, pero esto en la configuración tridimensional, pues no salen todos los elementos en la foto, ¿no? Entonces, difícilmente vas a encontrar todos los elementos al mismo tiempo. ¿Cuáles son las funciones de activar el eje renina-angiotensina-aldosterona? Bueno, esta renina, una vez que se libera por el riñón, va a catalizar la reacción de convertir el angiotensinógeno, que usualmente se sintetiza por el hígado, y se va a volver angiotensina 1. Y esta angiotensina 1, cuando pase por algunos capilares, particularmente los capilares a nivel pulmonar, estos capilares tienen una enzima llamada enzima convertidora de angiotensina, que va a cortar un pedacito de la angiotensina 1 y la va a transformar en angiotensina 2.
Y esta angiotensina 2 tiene varios propósitos. Por un lado, va a producir directamente vasoconstricción. Tiene receptores en en el músculo liso de las arterias y entonces va a cerrarlas y esto va a aumentar la presión. Por otro lado, va a ir a la corteza suprarrenal y va a provocar la liberación de aldosterona. Y ya vimos que esta aldosterona actúa a nivel de túbulo contorneo distal para favorecer que nos quedemos el sodio y por ende retengamos agua y por ende subamos la presión. Pero no se va a quedar ahí. Esta angiotensina 2 también puede actuar a nivel del sistema nervioso autónomo, concretamente aumentando el tono simpático, que va a favorecer la contractilidad miocárdica. De hecho, es un factor que hace que aumente que haya hipertrofia del corazón. De ahí que bloquear este eje proteja a los hipertensos de que no crezca su corazón. Aumenta el tono simpático, las alteraciones que ya vimos a nivel renal, la vasoconstricción y puede también favorecer la liberación de hormona antidiurética. Esto es para que nos quedemos todavía con más agua y entonces menos baje la presión arterial. Al final lo que buscas con la activación del eje es la retención de agua y sales para mejorar la presión arterial y por ende la perfusión de todo el organismo. En la última parte, que ya no es como tal la nefrona, pero es a donde drenan todas las nefronas, están los túbulos colectores, que son estos túbulos más gorditos, ¿no? Que se llaman más grandes, con células un poco más claras, aunque si se fijan bien, tienen unas más oscuras y unas más claritas. Y justo, vean aquí qué bonito este túbulo colector en un corte longitudinal, como veo algunas células claras, unas más oscuras, ¿no? Como estas de acá, otras más claras, más redondeadas. Dependiendo a qué altura del túbulo colector, veré más de unas o de otras, aunque estas células claras se denominan células principales porque son las más frecuentes que encontramos y las otras son las células oscuras que son las menos frecuentes y de hecho veremos que hay de dos tipos. El túbulo colector no es un tubo nada más, este tiene también la última regulación de la orina. Ya vimos que durante el paso del ultrafiltrado desde el corpúsculo renal hasta el túbulo colector, pues se han modificado la cantidad de electrolitos, se ha regresado la glucosa a la sangre, los aminoácidos, las proteínas, la mayor parte del sodio, del cloro, y bueno, también si analizáramos metabolismo de urea y de magnesio, etcétera, ¿no? Pues el túbulo colector va a dar los últimos ajustes finales y este principalmente, no es el único, pero principalmente va a regular el estado ácido-base y va a poder hacer el último ajuste en aumentar la concentración de agua en la orina, es decir, disminuyendo el volumen que orinamos o aumentándolo. Ven aquí en este aumento podemos ver muy bien las células principales que son mucho más claras, ¿no? Grandotas, más esféricas y las células intercalares u obscuras que de hecho característicamente tienen proyecciones, ¿no? Pueden tener un cilio y que van a estar implicadas en la regulación de el pH. Van a ser capaces de excretar hidrogeniones o bicarbonato. Aquí se los pongo en el esquema. Las células claras, que serían estas de aquí arriba, también son llamadas células principales y lo que van a hacer principalmente es responder a la hormona antidiurética insertando unos canales que se llaman acuaporinas para que nos quedemos el agua en el cuerpo. Justo es antidiurética porque bloquea la diuresis. El otro nombre de esta hormona es la vasopresina. Eh, a ver si te acuerdas dónde se secretaba la hormona antidiurética. Y después las células obscuras, que son estas dos, hay de dos tipos, la tipo A y la tipo B, que también se le conocen como células intercalares, de ahí que diga A y C o B y C, ¿no? Por intercalares. Y lo más importante es que las tipo A son capaces de excretar hidrogeniones, es decir, acidificar la orina y por ende perder ácidos en la sangre, es decir, alcalinizar la sangre, y las tipo B que pueden excretar bicarbonato a la orina, de modo que perdamos bases o álcalis y ganemos acidez a nivel de sangre, ¿no? Entonces, el equilibrio ácido-base va a ser mediado en parte por estas células obscuras o intercalares de los túbulos colectores. Aquí te pongo este otro esquema de las células claras para que veas. Es muy interesante porque estas células claras o principales tienen los receptores de vasopresina y una vez que se pegan esta vasopresina a su receptor, favorece que estas proteínas de acuaporinas, que por lo general las tiene internalizadas la célula en vesículas y están armadas, solo están internalizadas, las expresa en membrana y esto hace que se formen verdaderos túneles o poros de agua, de modo que la orina pierde agua, es decir, se concentra la orina y esa agua la ganamos en el cuerpo. ¿Cuándo vemos esto muy claro? En la orina de la mañana. Cuando amanecemos, nuestra orina es mucho más concentrada que en la tarde o en la noche y esto es por efecto de hormona antidiurética. Y bien, cuando queremos analizar
todo en contexto, hay dos conceptos que son de fisiología, que es el sistema intercambiador y el sistema multiplicador, que en conjunto se llaman el sistema de contracorriente. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tú aquí tienes la nefrona y esta nefrona recibe una cantidad de solutos y de agua. ¿De dónde vienen estos solutos, o sea, estas sales y esta agua? De los vasos rectos. Bueno, viene del glomérulo y después lo que queda se va a los vasos rectos que bajan hasta las profundidades de la médula y vuelven a subir. La dinámica que establecen estos vasos rectos con los túbulos de la nefrona, de modo que el agua que sale de la nefrona es captada por los vasos rectos y los solutos que salen de la nefrona también son captados por los vasos rectos, pues esto es el sistema intercambiador de contracorriente, es decir, pueden intercambiar en un momento dado agua o solutos a través del intersticio renal, es decir, en las profundidades de la médula. Y esto a su vez va a generar algo que se llama el sistema, bueno, va a dar origen a el aumento en la osmolaridad en la médula renal. Si vemos los numeritos que pongo acá arriba, en la corteza renal tenemos una osmolaridad cerca de 300 miliosmoles y conforme vamos profundizando en la médula, vean cómo llega hasta 2700 miliosmoles. Es decir, puede fácilmente hacer 9 veces más concentrada el intersticio renal. Esto sirve mucho porque nos permite que la orina suceda lo mismo. Vean cómo la orina puede tener una osmolaridad inicial de 300 miliosmoles, llegar a la región más profunda del asa de Henle e igualarla en 2700 miliosmoles, después llegar al túbulo contorno distal con 100 miliosmoles y dependiendo de la presencia o no de hormona antidiurética, liberar una determinada cantidad de osmolitos a través de la orina. Esto se llama sistema multiplicador de contracorriente. ¿Por qué? Porque está multiplicando la cantidad de osmoles que se pueden liberar o no a través de la orina. Y esto tiene que ver con cómo funciona en trabajo la nefrona con sus vasos rectos o su red capilar peritubular y el intersticio renal. Ya lo verán más a fondo en fisiología. Aquí les pongo otra imagen donde se ve todos los cambios osmolares a través de la nefrona, recordando, vean la relevancia del asa de Henle como esta porción en la cual permite la salida de agua aumenta la osmolaridad intraluminal y después la capacidad de perder solutos disminuye la osmolaridad y después en los túbulos colectores finales, dependiendo si hay estímulo o no de hormona antidiurética, puede o no aumentar la osmolaridad, ¿no? Y lo mismo pasa con los vasos rectos. En esta última imagen justo te pongo el comparativo, cuando no hay ADH, o sea, no hay hormona antidiurética, o cuando sí hay hormona antidiurética. Ve cuando no hay, nuestra orina puede tener una osmolaridad de 100 miliosmoles, pero cuando sí hay hormona antidiurética, es decir, estamos concentrando al máximo la orina, podemos llegar hasta los 1200 miliosmoles, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo se orquestan todas estas funciones de los túbulos de la nefrona con el intersticio y sus vasos rectos. Y por último, para acabar con la nefrona, hay otros tipos celulares que podemos encontrar. Hay algo que se llaman células intersticiales que pueden ser corticales o medulares. En la corteza tienen una función sobre todo de secreción de eritropoyetina y pueden secretar algo de eritropoyetina que sirve para la síntesis de glóbulos rojos. También podemos encontrar macrófagos. A nivel de la médula, volvemos a encontrar estas células intersticiales y aparte de la eritropoyetina, se ha visto que pueden secretar esta hormona o esta molécula llamada medulipina. Esta medulipina se llama medulipina 1, pasa a la sangre y se puede activar en medulipina 2 y es un poderoso vasodilatador, de modo que puede bajar la presión arterial. Y esto es relevante porque entonces el riñón puede subir la presión arterial al activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona o puede bajarlo si activa este sistema de medulipinas, ¿no? Y por último, también a la red capilar peritubular, es decir, concretamente los pericitos que están cubriendo a los capilares peritubulares de los vasos rectos, se les ha atribuido también la capacidad de secretar eritropoyetina. Y es justo la imagen que te pongo aquí, ¿no? Algunos pericitos del riñón pueden producir la eritropoyetina que va a estimular a las unidades formadoras de colonias eritropoyéticas y va a favorecer la diferenciación de estos en eritrocitos maduros. Esto es inducido por hipoxia, por lo general. Y bueno, esto es relevante porque en los pacientes con enfermedades del riñón pueden a la larga dejar de producir eritropoyetina y pues ese es un problema porque hacen anemia. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte de sistema urinario. En la siguiente clase hablaremos sobre todo de la parte de conducción de la orina. Y pues nada, espero que hayas disfrutado de la clase. Te pido que pues evidentemente cheques otros videos, textos, etcétera, porque es un tema complejo, pero muy, muy, muy apasionante.
Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Que tengas un excelente día.